¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy te quiero platicar un caso de éxito que tuvimos en el despacho sobre un movimiento de almacén que tuvimos inmenso. Bueno, te platico que es una empresa que se dedica a distribuir diferentes números de parte, más bien pequeños, ¿ok? Y entonces cuando nos marcaron, nos hablaban de que teníamos que hacer una mudanza de alrededor de 23,000 números de parte de un almacén a un CEDIS nuevo. Vamos a llamarle CEDIS, ¿no? Entonces teníamos que mover originalmente en el alcance 22,000 números de parte del almacén a un CEDIS nuevo, ¿ok? Entonces, como te imaginarás, el reto es tremendo. Ahora, el almacén, en este caso, no fue tan grande. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de piezas que están literalmente de este tamaño. Entonces eran miles y miles y miles, literalmente, de cajitas pequeñas, de estantería pequeña, pero pues por lo mismo tienes que tener muchísimo mayor control, ¿no? Entonces te quiero ir platicando como todos los pasos que hicimos, porque seguramente te va a servir si tú tienes proyectado un movimiento de almacén, ¿no? Lo primero que tuvimos que hacer en este caso en particular, y lo recomiendo para todos los casos, es valida tu base de datos, ¿no? Valida tu base de datos. Te voy a decir por qué. Fíjate que los requisitos de entrada de los dueños, de los empresarios que nos encargaron de hacer este trabajo fueron: este movimiento tiene que ser, lo vamos a hacer en 4 meses, pero el día que hagamos la mudanza, ese día tiene que ser, haz de cuenta, un sábado hacemos la mudanza y un lunes la operación sigue como si nada. No podemos perder ventas debido a esta mudanza, no podemos tener pérdidas de inventario, no, una serie de requisitos. Entonces, está la presión de mover todos esos números de parte, está el tema de que no puedes perder ventas por desorden, básicamente, y está el tema de que pues tiene que quedar todo muy bien y todo tiene que estar hecho en 4 meses. Te quiero decir que de los 4 meses, al menos 2 y medio, fueron de planeación. ¿Por qué? Porque para este tipo de movimientos tienes que tener todo bien preparadito, ¿no? Entonces, primero checa tu base de datos. ¿Qué crees? Que nos dimos cuenta que no eran 22,000 números de parte, eran alrededor de 14,000. ¿Por qué? Pues a veces esto es común, a veces las bases de datos no están actualizadas, hay productos obsoletos que no se descuentan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay errores de captura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, limpiamos la base de datos, nos dimos cuenta que eran 14,000 números de parte. Y a partir de eso, hicimos toda una estrategia de movimiento. Empezamos a clasificar por familias, por tipos de producto, y con eso empezamos a hacer el layout. Es bien importante que cuando tú planeas hacer una mudanza de almacén, ya tengas el layout del almacén a donde te vas a ir. Probablemente ya no tiene caso hacer el layout del almacén actual, pero sí hacer el layout del almacén a donde te vas a ir. ¿Por qué? Porque solamente así vas a saber cuánta estantería vas a necesitar, cuántas cajitas vas a necesitar, dónde va a ir el equipo vacío, dónde va a ir tu área. En este caso sí teníamos área de picking, ¿verdad? De surtido. En dónde vas a hacer tus inspecciones de calidad, en dónde va a ser tu inspección recibo, en dónde vas a poner tu producto no conforme o sospechoso. Es decir, si tú no planeas desde antes esta mudanza, en dónde van a ir cayendo las cosas, entonces va a ser muy difícil que ejecutes esto sin fallas, como en este caso el cliente nos lo había pedido. Entonces, después de hacer la base de datos, hicimos el layout. Con el layout y con algunos cálculos de ingeniería, logramos hacer toda la determinación de necesidades, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a necesitar tanta estantería, voy a necesitar tantos bins, o tantas cajas plásticas, voy a necesitar tanta estantería de este otro tipo, voy a necesitar un mezanín, voy a necesitar pintura, voy a necesitar 30,000 etiquetas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ya le vas dando chance también a la organización de ir comprando todo eso. Entonces, fíjense, en este hicimos una estrategia muy, muy buena que yo le llamo cerrarle a la llave. Seguramente hay un nombre técnico, pero yo le llamo cerrarle a la llave. ¿Qué hicimos? Empezamos a, primero, armar en el nuevo layout toda la estantería, todas las ubicaciones, toda la pintura y todo el etiquetado. Y una vez que estuvo eso, entonces empezamos a detener los embarques en la sucursal o en el almacén anterior.
y empezamos a desviar todos los embarques nuevos hacia el nuevo CEDIS. Y entonces llegó un momento en el que se secó el almacén de acá, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y llegó un día en que dijimos, ¿sabes qué? Ahora sí, con todo lo que queda, vamos a mudarnos. Pero para ese entonces aquí ya había mucho material almacenado. Adicional a esto, identificamos una cosa que los que saben de almacenes me van a entender. Identificamos los low runners, ¿no? O en ABC serían los C. Entonces identificamos todos esos números de parte que eran C. Te estoy hablando que de los 14,000 más o menos eran 7,000. Y los empezamos a migrar también desde antes. Porque como esos tienen muy poco movimiento, sabíamos que los podíamos mover sin ningún problema al nuevo almacén y que si se necesitaba por cualquier azar del destino un número de parte de ahí, entonces se iba por él al nuevo almacén y se traía a la sucursal. O sea, sí iba a implicar movimientos extras, pero al final no resultó demasiado. Cabe decir que este movimiento lo ejecutó la empresa. Nosotros hicimos la planeación y ellos ejecutaron este movimiento. Entonces, cuando hay una sinergia de expertos, estos movimientos salen muy bien. ¿Qué fue lo que pasó al final? Pues no perdieron una sola venta por esta mudanza. El almacén, la verdad, quedó precioso. Quedaron con todo un mecanismo, un proceso nuevo de cómo estar actualizando siempre las identificaciones de su almacén. Quedó un almacén muchísimo más funcional. Y bueno, pues nosotros también quedamos súper contentos con esta experiencia. Espero que esta información te haya servido. Si piensas que a alguien más le puede servir, pues dile por favor que nos siga en las redes, en YouTube o en cualquiera de las redes sociales. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.